Finalmente, vamos a ver el cáncer de próstata. Ya, doctores, finalmente. Recordar que el cáncer de próstata definitivamente es el cáncer urológico, la neoplasia maligna urológica más frecuente en el varón. 3 factores de riesgo que deben recordar importantes. La edad. A mayor edad en el varón, más riesgo de cáncer. La etnia o raza afroamericana tiene más riesgo de cáncer de próstata. Y el antecedente familiar. Esos son los 3 principales factores de riesgo, ¿ya? Edad, etnia, historia familiar. Ya hay otros factores, obesidad, consumo de carnes, tabaco, etc. Pero tienen menos importancia. Estos son los 3 más importantes. Ahora, nuevamente hay que recordar un concepto importante en el cáncer de próstata, que la morbilidad es alta, o sea, es la neoplasia urológica más frecuente, pero la mortalidad es lenta, es progresiva a partir de los 10 años. O sea, este es un cáncer que te deja vivir tiempo, ¿no? Dicho de otra manera, es un cáncer que va a progresar lentamente y puede generar mortalidad recién a partir de los 10 años. En la mayoría de los casos, ¿no? Puede haber excepciones, pero es un principio que deben recordar, porque al final en el tratamiento lo vamos a utilizar. La patogenia, nuevamente, la teoría hormonal, igual que el HBP, entonces ahí no hay mucha diferencia. En HBP, cáncer de próstata, se fundamentan en la teoría hormonal que nos dice que la mayor producción o la mayor acción de lo que viene a ser la dihidrotestosterona es la responsable de estas 2 patologías. La dihidrotestosterona, andrógeno más importante del varón. En el diagnóstico de cáncer de próstata, nuevamente el tamizaje importante, contacto rectal y PSA. Y esto se recomienda a todos los pacientes varones mayores de 50 años. Recuerden que ahí aparece el tamizaje, ¿no? Como en cáncer de colon también con colonoscopía, ¿no? A partir de los 50 años. O sea, todo varón a partir de los 50 años debe pasar por esta prueba, por el urólogo, ¿no? Tacto, PSA, tamizaje. A partir de los 50 años, o si tiene factores de riesgo, como antecedente familiar, etnia afroamericana, deberíamos adelantar 10 años el tamizaje, antes. O sea, a partir de los 40 años de edad, ¿ya? Si no tienen factores de riesgo, o sea, lo normal, el tamizaje universal es a partir de los 50 años. Pero si tiene factores de riesgo es a partir de los 40 años. Eso hay que tenerlo en cuenta, ¿ya? Muy bien. El tacto, en el caso del cáncer de próstata, nos va a salir positivo, porque el tacto hace la evaluación clínica del cáncer de próstata. ¿Y qué es un tacto sospechoso de cáncer, positivo para cáncer? Primero la consistencia, que esté dura, pétrea, inmóvil, nodular y por lo tanto asimétrica. Esas características nos deben hacer sospechar un cáncer de próstata. Próstata pétrea, inmóvil, nodular, asimétrica. Positivo para cáncer. La localización más frecuente del cáncer de próstata, doctores, nuevamente, es diferente zona y lóbulo, porque hay clasificaciones, ¿no? Acuérdense, las zonas de McNeil y los lóbulos de Lowsley. Entonces, cuando te pregunten en el caso del cáncer de próstata, ¿cuál es la zona más frecuente? Periférica. ¿Y cuál es lóbulo más frecuente donde asienta el cáncer? Lóbulo posterior. Entonces, zona periférica, lóbulo posterior. Localización más frecuente del cáncer de próstata. No te confundas. Una cosa es zona y otra cosa es lóbulo. Ya, no te vayas a confundir. Y el PSA es el marcador tumoral más sensible del cáncer de próstata, el antígeno prostático sérico. Marcador tumoral más sensible para el cáncer de próstata. Porque el más específico es la fosfatasa ácida. El más sensible es PSA. Por eso se pide en tamizaje PSA. Y acá nos va a salir positivo.
que es positivo, más de 7 nanogramos por mililitro. ¿Ya? De esa manera entonces se va a presentar el tacto más PSA en un cáncer de próstata. Entonces lo recomendable es el tamizaje cuando el paciente no tenga síntomas, ¿no? Porque ya si el paciente viene con síntomas, ya probablemente sea un cáncer ya avanzado. Entonces, a veces esperamos a que el paciente tenga síntomas de tracto urinario bajo para hacer la evaluación, ¿no? Pero esto no es así. En un cáncer, si queremos hacer tamizaje, prevención, diagnóstico oportuno, entonces deberíamos ser a partir de los 50 años. Pero bueno, si hay síntomas son similares al HBP, entonces en realidad no hay diferencia con el HBP. Hay síntomas obstructivos, hay una hematuria un poquito más persistente en el cáncer de próstata en comparación al HBP. Los datos de metástasis, ¿no? Cuando te preguntan ¿cuál es la zona más frecuente de metástasis del cáncer de próstata? Hueso. Ya recuerden que la metástasis ósea es la más frecuente en cáncer de próstata. ¿Y cómo es la metástasis a hueso del cáncer de próstata? Es una metástasis de tipo osteoblástica. Acuérdense eso, osteoblástica. Por eso, para evaluar esa metástasis, cuando hay factores de mal pronóstico para cáncer de próstata, que ya lo vamos a ver, hay que pedir gammagrafía. Es la prueba más sensible para diagnosticar la metástasis a hueso del cáncer de próstata. Gammagrafía ósea es la prueba más sensible para metástasis ósea. Bueno, luego puede haber pues dolor, fracturas vertebrales, etcétera, porque justamente son ya complicaciones, ¿no?, asociadas. Muy bien. Lo que quiero que entiendan bien es el algoritmo en el tamizaje, ¿eh? Eso es muy importante. Entonces, el tamizaje se hace a partir de los 50 años en todos los varones, pero si tiene factores de riesgo, a partir de los 40 años. Entonces, el PSA, si nos sale entre 4 y 6, o sea, menos de 4 es normal. Menos de 4 es normal. Más de 7 es patológico. Entonces hay una zona intermedia, ¿no? Entre 4 y 7, ahí está, entre 4 y 6.9. Esa zona, la zona gris, zona intermedia. ¿Qué deberíamos hacer ahí? Ahí deberíamos repetir el PSA o pedir sucedáneos del PSA. Pero bueno, al repetir el PSA, si nos sale elevado, si nos sigue saliendo más de 4, al repetir el PSA, entonces no hay cáncer. Perdón, ¿no? Si nos sale, claro, acá, claro, no hay elevación del PSA persistente, entonces no hay cáncer. Por lo tanto, repetimos el tamizaje en un año. ¿Correcto? Pero si por el contrario, al repetir ese PSA nos sale nuevamente elevado, PSA más de 4, sí. Entonces la elevación persistente del PSA sí nos debe hacer sospechar del cáncer de próstata y por lo tanto debemos biopsiar. Entonces mira, ¿cuándo biopsio la próstata? Se biopsia la próstata cuando hay elevación persistente del PSA. ¿Y qué es una elevación persistente? O sea, si tú le tomaste un PSA y salió entre 4 y 6, le vuelves a repetir en 48 horas y nuevamente sale más de 4, entonces esa elevación persistente se asocia a cáncer. Por eso tienes que biopsiar. En cambio, si al repetir el PSA te vuelve a salir normal, ¿no? Te sale normal al repetir el PSA. Entonces, fue una elevación transitoria del PSA. Y la elevación transitoria del PSA son de causa benigna. Doctores, el HBP puede elevar PSA. Los cálculos pueden elevar PSA. La prostatitis, el tacto rectal mismo, la eyaculación. Entonces hay causas benignas que elevan el PSA. Entonces, ¿cómo diferencio la benigna de la maligna? En que la benigna es una elevación transitoria. Por eso al repetir ya no se vuelve a elevar. En cambio la maligna sí, tiene una elevación persistente del PSA. Esa es la diferencia.
Por otro lado, ya pues si nos sale un PSA más de 7, de frente hay que biopsiar, o en los sucedáneos, un PSA libre menos del 18%, ojo, PSA libre menos del 18%, o densidad del PSA más de 0.15, o velocidad de elevación del PSA más de 0.75 nanogramos por mililitro al año, esto también nos indica que es sospecha de cáncer. Junto con el tacto sospechoso, es indicación para biopsia. Entonces miren cuáles son las indicaciones para biopsiar una próstata. PSA más de 7, tacto positivo, biopsia, dirigida por imagen, ¿no? Ecografía transrectal, la básica, o incluso se utiliza resonancia magnética, que es más específica. Elevación persistente del PSA, biopsia. O los sucedáneos, libre menos de 18%, densidad más de 0.15 o elevación más de 0.75 al año. Entonces, ahí tienen las indicaciones para biopsiar la próstata, dirigida por imagen, para poder confirmar el cáncer de próstata, porque la biopsia finalmente nos va a confirmar, ¿no?, si hay o no adenocarcinoma de próstata. Entonces, ahí tienen las indicaciones, ¿ah?, cuando se biopsia. Bueno, al sacar la biopsia, lógicamente nos va a confirmar el adenocarcinoma y se calculan los grados de Gleason con la histología. Entonces, cuando el Gleason es de 2 a 4, es un tumor bien diferenciado y eso tiene buen pronóstico. Un Gleason de 2 a 4. Un Gleason de 5 a 7, moderadamente diferenciado. Moderadamente diferenciado. O sea, pronóstico intermedio. Y un Gleason de 8 a 10 es mal pronóstico, porque un Gleason de 8 a 10, doctores, nos dice que el cáncer es pobremente diferenciado. Y mientras más indiferenciado, peor el pronóstico, pues, porque va a ser metástasis. Entonces ahí es mal pronóstico, cuando el Gleason es alto, de 8 a 10. Ahí es mal pronóstico. Acuérdense de eso. Muy bien. El estadiaje se dice que el cáncer de próstata es T1 cuando es un cáncer de próstata no palpable, o sea, no lo evalúas con el tacto, no se palpa el tumor, no, cáncer de próstata no palpable, T1. El T2 ya es palpable. El T2 es el cáncer de próstata palpable. Entonces acá están viendo, ¿no? T1 no palpable, T2 palpable. Incluso acá hay tipos. El A, cuando es menos del 50% de un lóbulo. El B, más del 50% de un lóbulo. Y el C, cuando involucra al menos 2 lóbulos. Ahí es, ¿no? T2A, T2B, T2C. El T3 ya es extraprostático. Miren cómo invade vesícula seminal, cápsula de próstata. Entonces ya ahí es T3, ¿correcto? Acuérdate, T3, incluso el T3A solo invade cápsula. El T3B cuando invade vesícula seminal. T3B, vesícula seminal. Y T4 ya cuando invade otras regiones, ¿no? Cuello de vejiga, recto, etc. Ya hay, ¿no es cierto?, invasión locorregional. Muy bien, entonces ese es el estadiaje, ¿no? T1 no palpable, T2 palpable, T3 extraprostático, T4 invasión regional. Y con ello podemos estratificar el riesgo del paciente con cáncer de próstata, o sea, ver el pronóstico que tiene. Y decimos, en función del estadio clínico, Gleason y PSA, el grupo de riesgo del paciente. Entonces, riesgo bajo, o sea, buen pronóstico,
¿Qué es buen pronóstico? Un estadio clínico T1 hasta T2A. Hasta T2A es buen pronóstico. Gleason bajo, pues, ¿no? Un Gleason bajo es buen pronóstico, riesgo bajo. Y un PSA también bajo, menos de 10. Pronóstico intermedio, cuando es T2B en el estadio clínico, o sea, ya involucra más del 50% de un lóbulo. El Gleason es de 7, el PSA está entre 10 y 20. Pronóstico ya intermedio. Y el paciente de mal pronóstico, el paciente de alto riesgo, mal pronóstico, es el que es 2C, o sea, ya involucra 2 o más lóbulos. El Gleason alto, 8-10, y el PSA alto. O sea, acá quiero que recuerden algunos conceptos, como por ejemplo, el PSA sirve para el diagnóstico y pronóstico en cáncer de próstata. Diagnóstico porque es el marcador tumoral más sensible del cáncer de próstata. Por eso se usa en el tamizaje. Pronóstico porque su elevación, a mayor elevación, mal pronóstico en el paciente. Entonces el PSA sirve para diagnóstico y pronóstico, doctores. Tengan mucho cuidado. Ya está. El factor pronóstico, cuando les pregunten, más importante en el cáncer de próstata localizado, ojo, localizado, es el puntaje de Gleason. Este puntaje es el factor pronóstico más importante en un cáncer de próstata localizado. Y doctores, cuando ustedes tengan este paciente de alto riesgo, mal pronóstico, con este estadio clínico, su Gleason alto, PSA alto, deben solicitar gammagrafía. ¿Cuándo solicitamos gammagrafía ósea en un paciente con cáncer de próstata? Cuando hay factores de mal pronóstico, porque hay que descartar metástasis, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando un cáncer es indiferenciado, es de mal pronóstico, es agresivo? Entonces, en esos casos hay que pedir gammagrafía ósea. PSA alto, más de 20, Gleason alto, T2C, o ya si viene con clínica, ¿no? Dolor óseo, etc. Y hay que descartar entonces con una gammagrafía si hay o no metástasis. Recuerden de qué tipo: osteoblástica. Muy bien. Y finalmente, el tratamiento. ¿Cómo es el tratamiento en el cáncer de próstata, doctores? Va a depender del estadio. Si tenemos un cáncer de próstata localizado, estadio 1-2 clínico, localizado 1-2, y el paciente tiene factores de buen pronóstico, miren, ¿cuál es la conducta? Observar el cáncer de próstata. Por eso a veces muchos se sorprenden, ¿no? Doctor, el urólogo me ha dicho, es un cáncer de próstata de mi abuelito, y simplemente ha recomendado observación. Entonces, ¿cuándo observamos un cáncer de próstata? Observamos un cáncer de próstata 3 condiciones. Cuando es localizado, cuando tiene factores de buen pronóstico, y el tercero más importante, cuando su esperanza de vida de tu abuelito es menos de 10 años. Entonces es mejor observar, porque el cáncer, ¿a partir de cuándo genera mortalidad? A partir de los 10 años. Entonces, si la esperanza de vida del paciente es menos de 10 años, porque tiene comorbilidades, ya le dio infarto, es obeso, diabético, etc., y su esperanza de vida es menos de 10 años, el cáncer de próstata no lo va a matar. Se va a morir, pero por otras causas, porque su esperanza de vida es menos de 10 años. Entonces, recuerden ese concepto de que la mortalidad es a partir de los 10 años en el cáncer de próstata. Entonces, cuando te planteen ese caso clínico de cáncer de próstata localizado, con factores de buen pronóstico, ¿qué es buen pronóstico? Gleason bajo,
PSA bajo, no tan elevado, entonces buen pronóstico. Y esperanza de vida menos de 10 años, observamos, esa es la conducta. Doctor, ¿qué pasa si es cáncer de próstata localizado, tiene factores de mal pronóstico y su esperanza de vida es más de 10 años? Entonces ahí sí hay que tratar el cáncer de próstata. Si tiene factores de mal pronóstico o la esperanza de vida es más de 10 años, ahí sí el cáncer puede matar al abuelito. Entonces hay que tratar el cáncer, no lo podemos observar porque su esperanza de vida es más de 10 años. Entonces, ¿cómo tratamos? La cirugía, prostatectomía radical, o si el paciente es de alto riesgo quirúrgico y no puede operarse, la radioterapia. Tienen igual eficacia, radioterapia o prostatectomía radical. Entonces en eso se resume el tratamiento del cáncer de próstata localizado, doctores, localizado. Entonces tú dices, ¿es localizado buen o mal pronóstico? Esperanza de vida menos de 10 años o más de 10 años. Así lo debe retener. Entonces si dices esperanza de vida menos de 10 años, factores de buen pronóstico, observo. O factores de mal pronóstico, o la esperanza de vida es más de 10 años, hay que tratar el cáncer, cirugía o radioterapia. Luego tenemos el cáncer de próstata avanzado, ¿no? O sea, el que tiene metástasis, pues, ¿no? Metástasis. Entonces, en el cáncer de próstata avanzado, que ya tiene metástasis, etcétera, el tratamiento se conoce con el nombre de bloqueo androgénico total. Dicho de otra manera, se hace castración del paciente o bloqueo androgénico total, que quiere decir que hay que bloquear todo el eje, ¿no es cierto? Hipotálamo, hipófisis, gónada. Pues se llama bloqueo androgénico total o castración simplemente. Y hay dos tipos: la castración quirúrgica, que es la más sencilla, la más barata, la efectiva, que es la orquiectomía simple. Esa es la castración quirúrgica, o sea, sacarle los testículos al varón. Orquiectomía simple. Muchos varones a veces no desean este tratamiento, ¿no? Muchos varones no van con este tratamiento o simplemente no está indicado en pacientes, ¿no es cierto? No lo desean. Entonces tenemos una alternativa que es la hormonoterapia. Y ahí voy con el concepto. Cuando escuches hormonoterapia, debes pensar cáncer de próstata avanzado, con metástasis. Ahí damos hormonoterapia, donde conjugamos un bloqueo central que se hace con análogos de gen LH, ojo, LH, análogos de LH y antiandrógenos. Entonces, con los análogos de LH lo que hacemos es bloqueo central y con los antiandrógenos hacemos bloqueo periférico. Por ejemplo, análogos de LH, leuprolide, goserelina. Antiandrógenos, ciproterona, flutamida. Entonces se hace bloqueo total. Entonces la hormonoterapia se convierte en la llamada castración farmacológica. Entonces ahí están las opciones. O bien le sacas el testículo, o bien le das hormonas para el cáncer de próstata avanzado. Y en un subgrupo de pacientes, doctores, el cáncer de próstata es resistente a la castración. Entonces, cuando es resistente a la castración, ya sea quirúrgica o farmacológica, nos queda este tratamiento inmunológico que es el llamado docetaxel. Docetaxel. ¿Cuándo se indica docetaxel? Cuando hay resistencia a la castración en cáncer de próstata avanzado. Vamos a ver patología de próstata y vamos a comenzar por el cuadro benigno, lo que viene a ser la hiperplasia benigna de próstata. ¿Ya? Muy bien. La hiperplasia benigna de próstata, doctores, definitivamente es la primera consulta
desde el punto de vista urológico. Esta es la consulta más frecuente en urología. Se presenta más, obviamente, en adultos mayores y definitivamente es la primera causa de uropatía obstructiva en este grupo de pacientes. ¿Ya? Primera causa de uropatía. Si en jóvenes era litiasis, en adultos es el HBP. ¿Ya? Eso tienen que recordarse. La patogenia nos habla de la teoría hormonal. ¿Qué nos dice la teoría hormonal? Nos dice que para la formación del HBP aumenta la actividad de la dihidrotestosterona. Esta es la hormona clave. La producción o la acción aumentada de la dihidrotestosterona va a generar un desequilibrio a favor de la proliferación celular, ¿ya? En comparación con la muerte celular o la apoptosis. Entonces, cuando esta hormona, este andrógeno, ¿no? El andrógeno más importante del varón, la dihidrotestosterona, ¿ya? Ahí muchos se confunden, ¿no? Piensan que la testosterona es el andrógeno más importante del varón. No es así. La testosterona, recuerden, el varón se convierte a dihidrotestosterona por la 5-alfa reductasa. Y esta dihidrotestosterona es la que finalmente es la que hace la función. Entonces miren que cuando está aumentada la función de la dihidrotestosterona, se empiezan a formar factores de crecimiento epidérmico. Y esos factores de crecimiento epidérmico son los que van a estimular la proliferación celular. Y por el otro lado, disminuyen factores apoptóticos. Factores apoptóticos como el factor de crecimiento transformante tipo beta. Entonces, ese es cómo se produce el desbalance, ¿no? Entonces, la acción aumentada de la dihidrotestosterona aumenta factores de crecimiento y disminuye factores apoptóticos. Ese desbalance es lo que va a generar la hiperplasia benigna de próstata. Muy bien. El diagnóstico. Definitivamente el paciente va a venir con síntomas de tracto urinario bajo, que pueden ser obstructivos o irritativos, ¿no es cierto? Obstructivos como chorro débil, goteo posmiccional, vaciado incompleto, dolor hipogástrico. Entonces, esos son los síntomas obstructivos. Eso pasa por una claudicación del detrusor. Entonces, hay tanta obstrucción que ya el detrusor claudica, pues, ¿no? Se fatiga, se cansa. Entonces, por eso hay chorro débil, goteo posmiccional, vaciado incompleto, etc. ¿Ya? En cambio, cuando el detrusor está hiperactivo, producto de la obstrucción, se dan los síntomas irritativos, cuando todavía el detrusor está hiperactivo, para vencer la obstrucción. Entonces, dentro de los síntomas irritativos está la urgencia, la disuria, la nicturia importante o la poliaquiuria. Ya son dos tipos diferentes de síntomas, pero que están bajo el concepto de los síntomas de tracto urinario bajo en el paciente con HBP. Muy bien. Y recordar el contexto de fármacos, doctores, o sustancias que están contraindicadas en el paciente con HBP. Por ejemplo, el consumo de alcohol o el consumo de anticolinérgicos. Entonces, muchas veces te pueden poner ese caso, ¿no? Paciente que consume alcohol, paciente que consumió anticolinérgicos, bromuro hipatropio, atropina. Entonces, estos factores empeoran un cuadro de HBP, el consumo de alcohol, de anticolinérgicos. Van a generar mayor retención aguda de orina. Entonces, tengan en cuenta ese detalle, los pueden poner como caso clínico, ¿no? Muy bien. Y en la evaluación de un paciente con HBP, lo primero que hay que hacer es descartar si se trata de un cáncer de próstata. Entonces, eso es lo primero que hay que hacer, descartar un cáncer de próstata. Por eso pedimos tacto y PSA. Tacto rectal, que hace la evaluación clínica del cáncer de próstata. Y PSA, que hace la evaluación bioquímica del cáncer de próstata. Entonces, ¿cómo va a estar el tacto y el PSA en el HBP? Van a estar normales, pues. El tacto te va a decir que la próstata es de consistencia fibroelástica, se dice como la punta de la nariz, simétrica, sin nódulos, móvil,
y solo está aumentada de volumen. Entonces, eso es, ¿no es cierto?, un tacto compatible con algo benigno. Con algo benigno. Entonces, tacto normal, pues, ¿no? Fibroelástica, móvil, la próstata, no hay nódulos, solo aumentado de volumen. Ya está. Tacto negativo para cáncer. Recuerden que el HBP, ¿no es cierto?, el tacto, ¿no?, va a determinar que el HBP se localice más frecuentemente en la zona transicional. Y si te preguntan lóbulos, lóbulos laterales, lóbulo medio. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, ¿correcto? Hay que tenerlo en cuenta. Cuando te pregunten localización más frecuente de la hiperplasia benigna de próstata, no te equivoques. Son cosas diferentes, zona con lóbulo. Zona transicional, lóbulos laterales, lóbulo medio. ¿No? Muy bien. Entonces, con eso, con el tacto, hacemos la evaluación clínica, ¿no?, para descartar cáncer. Pero completamos con el PSA, que es el marcador tumoral más sensible para cáncer de próstata. Entonces, ¿cómo te va a salir en el HBP? Normal. ¿Qué es normal? Menos de 4 nanogramos por mililitro. Eso es normal. Menos de 4. Entonces, tacto negativo, PSA negativo para cáncer, nos quedamos con el diagnóstico de HBP. Entonces, ojo que hay que evaluar con tacto y PSA para descartar cáncer. Muy bien. Evaluamos los síntomas con la escala de IPS, que es un cuestionario y nos va a permitir determinar si los síntomas son leves, moderados o severos, de acuerdo a un puntaje. Recordar este principio, ¿correcto? Este principio en el HBP. El principio de que la clínica del paciente con HBP, esa clínica obstructiva, irritativa, esa clínica del paciente con HBP, depende del grado de obstrucción de la vía urinaria, más no del tamaño de la próstata. Doctor, no entiendo. Es decir, un paciente con una próstata grande puede que no tenga síntomas. Porque si la próstata crece hacia afuera, entonces no va a obstruir la uretra prostática. Entonces no va a tener clínica, no va a tener síntomas. En cambio, si una próstata crece un poco, pero ese poco de crecimiento se da hacia adentro y comprime la uretra prostática, entonces ahí va a haber síntomas, a pesar que la próstata ha crecido poco, pero está obstruyendo la vía urinaria. Es por eso este principio. La clínica del paciente con HBP depende del grado de obstrucción de la uretra prostática, no del tamaño de la próstata, no del tamaño de la próstata. Eso grábenselo bien. El estudio específico para determinar el grado de obstrucción es la flujometría, que como indica su nombre te mide el flujo urinario. Menos de 10 mililitros por segundo nos indica que hay obstrucción, También nos ayuda la ecografía para ver un grado de obstrucción, calculando el residuo posmiccional. Si ese residuo posmiccional es más del 10%, nos está indicando que hay obstrucción, ¿ya? Que hay obstrucción. Pero ojo, el más específico es flujometría. Y la ecografía, ¿no? Renal, vesical. Renal para ver si hay datos de hidronefrosis, porque el HBP también causa, ¿no?, insuficiencia renal de tipo porrenal. Y la próstata, la ecografía de la próstata nos puede evidenciar el tamaño de la próstata, ¿ya? Entonces ahí hay una clasificación en cuanto al tamaño de la próstata. Se dice que es grado... ¿Cuánto es el volumen normal de la próstata? 20 centímetros cúbicos. Entonces cuando la próstata está entre 20 y 30 es grado 1, HBP grado 1, entre 20 y 30. Entre 30 y 50 es grado 2. Entre 50 y 80 es grado 3. Y más de 80 es grado 4 de HBP.
Entonces es importante acordarse el volumen, ¿no? Entonces, lo normal menos de 20. De 20 a 30, grado 1. De 30 a 50, grado 2. De 50 a 80, grado 3. Y más de 80, grado 4. Muy bien. Y finalmente el tratamiento. El tratamiento del HBP, si los síntomas son leves, si los síntomas son moderados, viene el tratamiento farmacológico, el tratamiento médico, que es a base de fármacos. Y acá tenemos dos grupos. El grupo que actúa a corto plazo, o sea que rápidamente calma los síntomas, que son los alfa-1 bloqueantes, que son los de elección. El más conocido es tamsulosina, ya tamsulosina, alfa-1 bloqueante. No recuerden que el alfa-1 lo que hace es contraer el esfínter uretral. Entonces al bloquear, el esfínter se va a relajar, ¿no? Para que pueda haber la buena expulsión de la orina, el buen flujo urinario, ¿no? Entonces, de esa manera aliviamos los síntomas del paciente con HBP que tiene obstrucción de la vía urinaria. Pero hay otro grupo de fármacos que se pueden emplear en HBP que tienen un efecto más a largo plazo e incluso disminuyen el volumen de la próstata. ¿Quiénes son esos fármacos? Los inhibidores de la 5-alfa-reductasa, para bloquear pues la producción de ¿qué? De dihidrotestosterona. El representante es finasteride, ¿ya? Finasteride es el representante. Entonces, ese es el manejo farmacológico, ¿correcto? Del HBP, que hay que tenerlo en cuenta, ¿ya? Que hay que tenerlo en cuenta. Muy bien. Cuando ya los síntomas son severos, cuando la clínica es severa, hay que plantear el tratamiento ya invasivo, quirúrgico. Entonces, la pregunta que les pueden hacer es ¿en qué casos operamos un HBP? Cuando la clínica es severa, perdón. ¿Y cuáles son esas indicaciones entonces para operar un HBP? ¿Cuál es la clínica severa? Por ejemplo, que tenga el paciente retención de orina, ya sea aguda o crónica, ¿no? O sea, ese paciente, ese abuelito que a cada rato viene a la emergencia para que se le coloque su sonda Foley, ya debe operarse, ¿no? Ese paciente que a cada rato va a la emergencia para hacer su cateterismo vesical. Otro criterio es la presencia de ITU recurrente, infección urinaria recurrente, también ya es indicación para operar el HBP, hematuria macroscópica recurrente también, fracaso del manejo médico, cuando ya no hay respuesta al manejo médico, o la presencia de divertículos o cálculos en la vejiga. La presencia de divertículos o cálculos en la vejiga, eso lógicamente también nos está indicando que la obstrucción es grave, por lo tanto hay que operar. Entonces, doctores, no inventen indicaciones, ahí están las indicaciones cuando se va a operar un HBP. ¿Y cuáles son los tipos de cirugía que se pueden hacer? Tenemos el RTU de próstata, que es la resección transuretral de próstata, que se indica cuando la próstata es pequeña, menos de 80 centímetros cúbicos, o sea, grado 1, grado 2, grado 3 de HBP. Y como es pequeña, la cirugía es rápida, tiene que ser menos de 1 hora. Ojo, ¿por qué? Porque hay un síndrome post-RTU. Cuando se está operando la próstata, se inyecta agua destilada. Entonces, si demoramos mucho en la cirugía, el agua va a generar hiponatremia. Y ese agua que genera hiponatremia, la hiponatremia va a generar edema cerebral. O sea, hay un síndrome post-RTU. Por eso hay que tener en cuenta, ¿cuándo se recomienda el RTU? Cuando la próstata es pequeña, menos de 80 centímetros cúbicos, con lo cual, como es pequeña, la cirugía va a ser rápida, pues, ¿no? Menos de 1 hora, que es lo recomendable. Ya está. Pero ¿qué pasa si tengo una próstata grande, un HBP grado 4, más de 80? Entonces ahí ya se recomienda la prostatectomía simple, ¿no? Por vía vesical, o sea, sacar el adenoma de próstata. Entonces la cirugía abierta y sacamos el adenoma de próstata. Eso es cuando la próstata
tiene un tamaño más de 80 centímetros cúbicos. Muy bien, o sea, para próstatas pequeñas, RTU de próstata, para próstatas grandes, prostatectomía simple, ¿ya? Y cuando quiero operar un paciente, independientemente del tamaño de la próstata, sea pequeña, sea grande, acá el factor es que tiene alto riesgo de sangrado. Si el paciente tiene alto riesgo de sangrado, la cirugía que se recomienda es esta: la enucleación con láser. Se utiliza láser olmio, láser tulio, etcétera, para operar la próstata. Entonces, cuando utilizamos enucleación con láser, ¿no? La enucleación con láser se recomienda, es independiente del tamaño de la próstata, pero se recomienda en aquellos pacientes que tienen alto riesgo de sangrado, alto riesgo de hemorragia, ¿no? Están tomando anticoagulantes, antiagregantes, etc. Entonces, esta es la técnica, independientemente del tamaño, porque puede ser grande, pequeña, etc. Ese es independiente.